Bien, aunque son distintos, banca y valores, banca y mercado de valores, sirven para lo mismo, es decir, buscar una eficiencia en la canalización del ahorro a la inversión en un mercado que sea transparente, en un mercado que proteja al inversor. La normativa que regula cada mercado o cada sector es distinta. En el mercado de crédito tenemos una norma básica, que es la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, y en el mercado de valores tenemos la Ley del Mercado de Valores. Ambas normas son de 1988 y han sido sucesivamente muy modificadas, pero continúan en vigor. Además de esas normas, tenéis que tener en cuenta que en cada uno de los sectores existe un ojo que todo lo ve, una entidad administrativa inserta en lo que se llama la administración institucional o administración independiente, que fiscaliza, que supervisa, que sanciona, que inspecciona a los operadores que intervienen en esos mercados. Esta entidad, este ojo que todo lo ve en el mercado de crédito es el Banco de España y en el mercado de valores la Comisión Nacional del Mercado de Valores. De todas formas, para profundizar en esta parte del temario, sobre todo en la naturaleza jurídica y funciones de cada una de estas entidades, os remito al estudio de los libros manuales de la asignatura. En esta primera parte del tema de contratación bancaria quiero hacer una referencia a las fuentes de los contratos bancarios. Las fuentes de los contratos bancarios, las fuentes normativas, en principio serían las mismas que las del contrato de comisión o las del contrato de depósito. ¿Por qué hay una pequeña referencia a ese tema de fuentes? Mirad, por una razón. Si uno acude al ordenamiento español para ver cómo está regulado el contrato de cuenta corriente, por ejemplo, se encuentra, en primer lugar, con que no existen normas sustantivas, me refiero a normas de derecho contractual privado, que regulen nuestros contratos. No hay una parte del Código de Comercio que se llame contratos bancarios, ni existe una ley de contratos bancarios, y por tanto habrá que acudir ¿a qué? A las cláusulas contractuales que yo haya pactado. Sin embargo, sí que disponemos de una numerosa y adecuada regulación, que llamo aquí en la diapositiva sectorial, que regula las entidades de crédito. Normas de derecho administrativo, que como decía hace unos minutos, dicen qué capital tiene que tener un banco, qué honorabilidad tienen que tener sus consejeros y otra serie de cosas. Junto a estos dos elementos hay un tercer elemento en España, y es que tenemos una adecuada regulación de protección al consumidor, no solamente el texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios, sino que tenemos pues, Ley de Crédito al Consumo y otra serie de disposiciones que protegen al consumidor. Por tanto, como operadores jurídicos, cuando tengo un contrato de cuenta corriente de un cliente, me encuentro con esos tres grandes elementos. El tema peculiar es que esa regulación sectorial plantea para el jurista moderno no diría un conflicto, pero sí una interrelación entre derecho público y derecho privado. Mirad, en esa regulación sectorial os he comentado que lo que se regula es la creación, el funcionamiento o la crisis de las entidades de crédito. ¿Qué requisitos de capital? Pues que tienen que ser sociedades anónimas, cuáles son sus coeficientes de solvencia, si tienen que publicar cada 6 meses o cada año o cada cuando sea sus libros contables, sus cuentas, todo ese tipo de requisitos. Bien, por tanto, esta normativa, que como veis es administrativa, pública, es una normativa de carácter general y una normativa imperativa, una normativa de ius cogens. El objetivo de todas estas normas no es, contra lo que quizá pudierais pensar, protegeros como clientes de un banco. El objetivo de esas normas es establecer unas reglas del juego, una estabilidad del mercado de crédito. Lógicamente, si hay una norma que dice que os tienen que hacer una oferta sobre un préstamo diciéndoos el tipo de interés en términos de tasa anual equivalente, el TAE, hombre, esto os protege en la medida en que tú puedes comparar ofertas de diferentes entidades de crédito
porque sabes que todas te van a ofrecer el tipo de interés de la misma manera, contado de la misma forma, en términos de TAE. Pero ese no es el objetivo es que el mercado sea un mercado homogéneo, sea un mercado eficiente, sea un mercado que funcione. Pues bien, lo que ocurre es que en esta disciplina hay en la Ley de Ordenación de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, hay un artículo 48, que ha generado un desarrollo muy amplio. En este artículo 48, la ley habilitaba al ministro de Economía y Hacienda a que dictara una serie de disposiciones en materia de entrega del contrato al cliente, bueno, en muchos elementos que, para entendernos, son de tipo contractual. El Ministerio de Economía y Hacienda, bueno, una orden ministerial del año 89, delegó a su vez esas funciones en el Banco de España. Y desde entonces, estamos hablando de los años 90, nos encontramos hasta hoy en día, 2014, un montón de disposiciones reglamentarias, circulares del Banco de España básicamente, que establecen normas de transparencia, normas de publicidad. La publicidad, por ejemplo, de un anuncio de televisión de una entidad de crédito, tiene que pasar por el Banco de España y tiene que ser autorizada. Normas que afectan a protección contractual. A lo mejor alguno de vosotros es curioso, como yo, y se habrá dado cuenta cuando va a un banco que hay un tablón de anuncios allí expuesto y donde dice, por ejemplo, cuáles son los tipos de interés en diferentes operaciones y otra serie de informaciones. Eso el banco no lo tiene ahí porque sea bueno. El banco lo tiene ahí porque hay una normativa del Banco de España, desde la circular 8/90, que obliga a que haya en un lugar visible, un lugar claramente accesible para los clientes, todo ese tipo de información. Incluso se establece un sistema de protección especial, una especie de pseudoarbitraje a través del Servicio de Reclamaciones del Banco de España, para que de forma gratuita, sin necesidad de asistencia de abogado ni procurador, lógicamente, los clientes puedan hacer sus reclamaciones cuando, por ejemplo, le han cobrado una comisión que considera que no le tienen que cobrar o, bueno, cualquier conflicto que tengan con la entidad de crédito. Yo creo que es importante que este sistema de reclamaciones del Banco de España lo analicéis y para eso, más que mis palabras, os emplazo a ver la web del Banco de España, donde hay un portal del cliente bancario y ahí tenéis también pues, cómo se presentan las reclamaciones, las memorias anuales del servicio de reclamaciones que son de máximo interés, porque allí puedes rastrear qué considera el Banco de España una mala práctica bancaria, en qué supuestos, y por tanto es una parte que podéis estudiar online a través de la propia web del Banco de España. Pero volviendo al tema de fuentes, lo que sucede es que toda esta normativa es una normativa reglamentaria y además no estamos hablando de una orden ministerial, sino que estamos hablando de una circular, ¿no? Sí, del Banco de España, pero no deja de ser una circular. La pregunta es, ¿esta normativa entonces tiene efectos en la esfera puramente contractual? La libertad contractual, según el 1255 del Código Civil, solo está sometida a la ley, con mayúsculas, a la moral o al orden público. Si hay un pacto en nuestro contrato que va en contra de estas circulares del Banco de España, de esta normativa sectorial bancaria, puede impugnarse ante un juez civil basándonos en esa disposición que es contraria a lo que se pactó en el contrato. Esta pregunta os pediría que ciertamente la reflexionáis durante un minuto, porque lo que no estoy diciendo es que si el banco incumple la normativa sectorial vaya a recibir o no una sanción del Banco de España. Evidentemente la recibirá, porque esto es una norma administrativa que ha incumplido. Vendrá al Banco de España y dirá, mire, usted está, por ejemplo, haciendo un contrato de préstamo sin haber comunicado el contrato tipo correspondiente al Banco de España. Eso usted no lo tiene que hacer. Pero independientemente de esto, en clases de derecho mercantil la pregunta es si el particular puede esgrimir esa violación de la norma administrativa para impugnar su contrato. Es un tema que quiero que reflexionéis y que consultéis la respuesta con los manuales. Veréis ahí la doctrina en que se apoya para mantener esa posible, digamos, afectación del principio de libertad contractual, que en principio solo está sometido a la ley.
cómo esas normas reglamentarias puede considerarse que afectan a la autonomía de la voluntad. Os pongo un último ejemplo de relativa gracia para terminar este primer bloque de contratación bancaria. Imaginaos que me toca la lotería, 600.000 euros, y yo me voy al banco. Llego a la entidad de crédito, Manolo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Paco. Mira, me ha tocado la lotería, 600.000 euros. Bueno, primero automáticamente paso de Paco a don Francisco. Don Francisco, siéntese usted, por favor, que desea. Mira, yo simplemente quiero invertir los 600.000 euros en acciones de Telefónica. Pero, Manolo, no quiero que me comuniques cuándo se pagan los dividendos de Telefónica, no quiero que comuniques su valor en bolsa, no quiero que me comuniques los saldos de mi cuenta corriente, no quiero que se entere mi mujer de que he obtenido la lotería. Bueno, el empleado de banca evidentemente puede hacer dos cosas. La primera es decirme, mira, no puedo hacer todo esto, precisamente porque hay una normativa sectorial que me impone que te comunique el saldo de la cuenta corriente, etcétera, etcétera. O dos, puede decir, bueno, de acuerdo, hagamos un contrato en el que pactemos esas cláusulas. De lo que estamos hablando aquí es de si ese contrato contrario a la normativa reglamentaria puede ser o no impugnado, en su caso, ante un juez civil. Echarle un vistazo a esto, reflexionar un poco y seguiremos con el episodio segundo de contratación bancaria más adelante.